Buenas tardes, Shoreline. Muchas gracias por conectar con nosotros. Vamos a disfrutar en alabanzas al Señor. Levanta las manos, párate y vamos a dar todo al Señor. Amén. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe
Bienvenidos y Dios los bendiga, familia de Shoreline. Es un placer estar con ustedes de nuevo este domingo tan bonito. Esperamos que se encuentre bien. Siempre es un honor y placer y un gran gozo estar con ustedes cada domingo en esta manera en línea. Les quiero compartir que pueden invitar a sus amigos y familiares que escuchen el servicio aquí que tenemos cada domingo a la 1 para que puedan recibir aliento de la palabra de Dios. Bienvenidos, Dios los bendiga. Quiero hablar hoy sobre el tema el poder de una historia. El poder de una historia. Hay mucho poder en la historia de nuestras vidas. Piensa un momento en una época en que estabas más vivo que nunca, que estabas con alegría y con gozo y sentías que estabas más vivo que nunca. Y probablemente había algún peligro, ¿verdad? En ese tiempo o tal vez un riesgo o había romance en esos días de tu vida, en esa historia. Probablemente fue una aventura, ¿verdad? Todos podemos pensar un tiempo que estábamos bien vivos, pasando los tiempos buenos. Y probablemente incluyó otras personas, ¿verdad? Amigos o familiares o tal vez a tus hijos o hijas, esposo o esposa. Pero piensa en una época, ¿verdad? De tu vida, cuando estabas bien vivo. Era parte de tu historia. Estaba recordándome una vez que era cerca de mis cumpleaños. Hace muchos años y durante de mi cumpleaños vi en las noticias que iba a llegar aquí en Austin uno de mis favoritos músicos que ha sido favorito de mí por muchos años. Iba a llegar aquí en Austin, entonces busqué boletos para ir al concierto porque me gustaría ir, pero me di cuenta muy pronto que ya habían vendido todos los boletos, ya no tenían boletos para el concierto. Y estaba un poco desanimado. Bueno, pues a ver, quizá otra vez, si acaso viene otra vez a Austin, porque este músico no viene muy seguido. Y el día de mi cumpleaños, mi esposa me dio una camisa, compró una camisa que tenía aquí enfrente el retrato de este músico, que era uno de mis favoritos. Y me dijo así: cumpleaños, aquí está, feliz cumpleaños, ponte esa camisa, vamos a ir a comer a uno de los restaurantes favoritos tuyos también para celebrar tu cumpleaños. Entonces me puse la camisa y fuimos a comer y luego llegó un auto, un limousine, ahí llegó en mi casa y me quedé sorprendido. Llegó ahí el auto y los llevó al restaurante. Entonces íbamos ya en una diferente dirección de donde estaba el restaurante y llegamos a un lugar donde estaba el concierto del músico favorito, que yo no podía comprar los boletos. Mi esposa había comprado unos boletos así, me escuchó que yo había dicho que me gustaría ir a ver ese músico para mi cumpleaños, pero ella me sorprendió y estábamos sentados así en la primera fila del concierto. Y nunca me olvidaré qué gozo tuve ese día. Esa es parte de mi historia y cada vez que escucho una canción de ese músico me recuerdo de esos tiempos cuando mi esposa y yo me levantó en un limousine, fuimos al concierto, fuimos a comer y nos quedamos en un hotel muy bonito y estaba muy, muy precioso y la celebración era también cerca de nuestro aniversario. Y las historias, sabemos que las historias son un lenguaje de la humanidad. Todos, ¿verdad? De nosotros nos gustan una historia bonita, una historia con aventura, pero es el lenguaje de la humanidad. Y cuando alguien nos pregunta cómo estamos, no damos todo el tiempo hechos, ¿verdad? Damos historias, contamos historias. Decimos: déjame compartir sobre mi día, lo que pasó este día o ayer o la semana pasada, porque nos gusta decir así historias, ¿verdad? Y honestamente, como interpretamos las historias de nuestras vidas yo pienso, el mayor problema, porque no tenemos gozo a veces y aventura en nuestras vidas. Las cosas pasan todo el tiempo.
Las cosas siempre están pasando todo el tiempo. Algunas buenas cosas, ¿verdad? Y otras veces no tan buenas, pero y otras veces tragedias también, ¿verdad? Que pasan en nuestras vidas. Pero todo es una historia. Buena historia, no tan buena y otras trágicas también. Y la forma en que interpretamos las historias de la vida, yo pienso es lo todo, ¿verdad? Muchas personas viven así confundidas o desanimados o fuera de contacto con la realidad, lo que está pasando, porque no son conscientes de la historia en lo que estamos pasando. No somos conscientes en la historia en la que nos encontramos, ¿verdad? Es la historia, yo te quiero decir que es la historia más grande que lo que pensamos. La historia de nuestras vidas es una historia más grande que lo que podemos pensar. Quiero decirte que nuestras vidas son parte de una historia poderosa. Es la historia de Dios, más significante y más grande de lo que sabemos. Y tenemos que aprender que nuestra historia de nuestra vida toma una parte en la grande historia de nuestro Dios. Tal vez has llegado al cine así como yo. A veces no me gusta ir tarde a ningún lugar, pero a veces mi esposa se tarda un poquito más que yo, ¿verdad? Para arreglarse. Pero tal vez has llegado a un cine unos minutos tarde del empiezo de la película y no sabes lo que está pasando. Ya comenzó la película, ¿verdad? Entonces llegas tarde y te estás tratando de dar cuenta de lo que está pasando en la película. Entonces no puedes desentrañar lo que está pasando en la historia. Tienes que ver la película otra vez, ¿verdad? Para saber lo que pasó antes que llegaron al cine. Y muchos de nosotros así vivimos nuestras vidas en esa manera. Así no vemos parte de nuestras vidas porque estamos preocupados o estamos con temor o miedo o algo. No nos damos cuenta de que estamos en medio de una historia épica, la historia de Dios. Podemos decir, hay 4 actos en esta historia de Dios. Hay 4 actos y quiero compartir con ustedes estos 4 actos de la historia de Dios, que es nuestra historia también. El primer acto es el comienzo, cuando comenzó todo. Hay 2 versículos en la Biblia que comienzan con las palabras en el principio. Hay 2 versículos así comienzan con las palabras en el principio. En Génesis 1, versículo 1, así primero dice en el principio. Así están las palabras ahí. Entonces en Juan capítulo 1, el versículo 1 también dice en el principio. Así 2 versículos en la Biblia. ¿Y sabes que Juan 1:1 viene antes que Génesis 1:1? El Génesis 1:1 es el primer versículo en la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? Pero si investigamos, sabemos que Juan 1:1 viene antes que Génesis 1:1. En Juan 1, el versículo 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba con Dios en el principio. Así podemos aprender, ¿verdad? Que la palabra es Cristo Jesús, Él mismo. Y ahí estaba al principio con Dios y la palabra era Dios. Antes de todo había Dios todopoderoso y Él creó el tiempo. Antes de todo. Y también creó otros seres espirituales poderosos también, llamados ángeles. Así nos dice la palabra de Dios, que Él creó a seres espirituales poderosos, los ángeles. Sabemos que la Biblia entera revela que Dios es un Dios relacional. Él quiere una relación contigo, conmigo, con todos. Es un Dios relacional. Dios ama a la comunión. Quiere compartir tiempo con todos de nosotros. Él creó el mundo, ¿verdad? En el acto primero.
En Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Acto primero es el comienzo. Entonces llega el acto 2, el segundo acto, y podemos decir que es la rebelión. La rebelión. No tenemos detalles completos, ¿verdad?, de este acto, pero la cortina se tira hacia atrás lo suficiente para poder ver lo que está pasando. Sabemos que los ángeles de Dios, Él los crió y tenían el poder de elección. Podían elegir lo que querían hacer, tal como nosotros también tenemos, ¿verdad? Tenemos el poder de elección. Podemos elegir lo bueno o lo malo. Entonces, por eso hay una rebelión. Los ángeles que Dios crió tienen armas. Así nos dice la palabra de Dios, tienen armas y no son como bebés que a veces vemos unos retratos, ¿verdad? Bebés con arpas así sentadas en las nubes, así con un pavico, ¿verdad? Así bebés, niños pequeños. No, los ángeles son guerreros poderosos con armas gigantes. Los ángeles poderosos que el Señor crió. El ángel en Isaías 37 mató 185,000 de sus enemigos. Son muy poderosos. Entre los ángeles más poderosos hay un ángel de arco llamado Lucifer. Lucifer, él es descrito así, la palabra, el nombre Lucifer es descrito el que brilla intensamente. El que brilla intensamente. Era hermoso este ángel, Lucifer. Algunos piensan que era el líder de la adoración. Era muy bonito y muy maravilloso, muy hermoso, pero el orgullo llenó su corazón. Y todo lo que pasó era por el orgullo en su corazón. Hay una batalla en el cielo, así nos dice la palabra. Hay una batalla en el cielo y 1/3 de los ángeles se unieron en la rebelión con Lucifer. Y eso me parece fascinante a mí, porque contra y todopoderoso, todo amoroso Dios, todo bondad que es el Señor, todo contra y todo, no solo 1 o 2 de los ángeles, o 10 o 20 de los ángeles, no 100 o 1000 de los ángeles, 1/3 de ellos rebelan contra Dios todopoderoso, Dios que es bueno, porque tenían el poder de la elección, de elegir lo bueno o lo malo. Y eso me dice algo sobre Lucifer, este ángel así. Él es astuto. Mientras que nosotros como creyentes, ¿verdad? Como hijos y hijas de Dios, como creyentes, no hay razón para temerlo, ¿verdad? Tampoco debemos ignorarlo. Ahí está Lucifer todavía con el poder de tratar con la tentación en nuestras vidas, ¿verdad? No tiene poder sobre nosotros. No tenemos que estar con miedo o temer a Satanás, a Lucifer. Él no tiene poder sobre ti y sobre nosotros, pero no debemos ignorarlo tampoco. El acto primero es el comienzo. El acto 2, la rebelión. Entonces llegamos al acto 3 de la historia de Dios. Y ahí nos encontramos todos en el acto 3. El acto 3 es el rescate. Gracias a Dios que Él nos rescata, ¿verdad? Acto 3 es el rescate. Después de la batalla, ¿verdad? No está muy claro, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que la rebelión probablemente ocurrió entre el versículo 1 y Dios del capítulo 1 de Génesis. Así creemos, ¿verdad? Que la rebelión pasó en el versículo 1 y Dios. Porque en Génesis 1:2 dice: ahora la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie de las profundidades. Al principio Dios
crió al mundo, ¿verdad? Pero ahora no tiene forma y está vacío. ¿Qué sucedió? Pensamos una rebelión, ¿verdad? Porque así no lo crió Dios, estaba todo bonito. Y así nos dice también en el segundo versículo: ahora la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie del abismo y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Qué bonito y qué poderoso, ¿verdad? El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Ahí estaba la presencia de Dios. Me encanta eso. El Espíritu de Dios no está ahí sobre las aguas, está sobre nuestras circunstancias en este momento también. Si acaso está oscuro en tu vida, no temes, no tengas miedo, porque ahí está el Señor también sobre tu vida. Hay un hermoso misterio aquí, que ahí estaba el Espíritu de Dios. El plan de Dios no fue frustrado, no fue intimidado. Con la claridad de cristal, Dios continúa con su historia épica. El Espíritu de Dios está sobre el agua, como el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas también. Y dice que haya luz, y ahí llega la luz. Que haya peces para nadar y pájaros para volar y animales para vagar. Y ahí se reciben todos los peces y los pájaros y los animales y todo lo que está criando Dios, ¿verdad? Dios crió el mundo que vemos, los árboles y las nubes y todo lo que vemos. Y Dios crió a la humanidad también y le da el poder de la elección. A ti te da el poder de elección, de elegir lo bueno y lo malo. Porque para amar, ¿verdad? Sabemos que para que podemos amar, sea verdaderamente amor, ¿verdad? Así, verdaderamente amor, debemos que tener una opción. Si no, no es amor. Debemos de tener una opción para poder amar de nuestros corazones. Nuestra historia, la historia humana, ¿verdad?, comienza después de esta épica batalla angelical que leemos en la palabra de Dios. Dios crió el mundo y nos pone en él. Pero tenemos que reconocer que esto acerca de nuestra historia también. Nacimos en una guerra. Esa es la verdad, todos nosotros nacimos en el acto 3, en la guerra. Lucifer, leemos que se convirtió en Satanás, el diablo. Ahí está todavía, con las tentaciones que nos trae en la vida. Él es el mayor mentiroso, no puede decir la verdad. La verdad no se encuentra en él, sino él es el mayor mentiroso. Todo lo que puede decir son solamente mentiras. Y él tuerce, ¿verdad?, la verdad espiritual con el objetivo de alejar a la mayor cantidad posible de la gente de Dios, alejarnos de la presencia y del amor de Dios. Ese es su objetivo. Él odia a Dios y sabe que Dios nos ama. Satanás odia a Dios y él también sabe que Dios nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Entonces ataca a lo que Dios ama. Por eso nos está atacando a nosotros, porque Dios nos ama. Y él odia a Dios y también nos odia a nosotros. Pero no tenemos que temer, no tenemos que tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Si sabemos que en el jardín la serpiente se desliza, ¿verdad?, para destruir lo que Dios ha criado, todo lo que es bonito. Ahí está la serpiente llegando con Adán y Eva. Y la serpiente, el enemigo de Dios, le mintió a Adán y a Eva. Y podemos decir que ha estado haciendo lo mismo cada día en nuestras vidas. Está haciendo de eso entonces en nuestras vidas solamente mentiras. ¿Cómo interpretas el mal? Hay que
que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos interpretar el mal que en el mundo, sino que es el enemigo, es Satanás, sin avanzar esta verdad que es solamente las mentiras y los ataques de Satanás, porque él nos odia a nosotros, como suicidio adolescente, ¿verdad? Terrorismo, racismo, la pobreza, la guerra y todo lo que es malo en nuestro mundo por estos días. El diablo y sus demonios buscan así para vengarse y para destruir todo lo que Dios ama a nosotros, pero somos victoriosos todavía. Eso es lo único que tiene sentido cuando piensas, ¿verdad?, que el mundo está en este momento, que es todo que está pasando mal, es porque Satanás nos odia. Como el COVID, ¿verdad? Las enfermedades que pasan en nuestras vidas, los desafíos económicos, problemas raciales que están pasando y una nación dividida también. Todos esos son obras del enemigo. Muchas personas ven el caos que está en nuestro mundo y se preguntan si la historia épica de Dios está dando una vuelta dramática, ¿verdad? Pero todo esto, lo que está pasando, también es parte de la historia de nuestras vidas y parte de la historia de Dios, porque nacimos en una guerra, en el acto 3 de nuestras vidas. Yo pienso quizás que Jesucristo ya regresa pronto. ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibir, verdad, la presencia de Dios? Que si acaso Jesús viene, nos lleva con Él. Quizás Jesús regresa muy pronto. Yo creo que sí. Pero el acto 3 se trata del rescate. Es poderoso porque se trata del rescate. Dios nos rescata reconciliándonos, ¿verdad?, con Él. Reconciliándonos con Él y Dios nos rescata en nuestras circunstancias también, y Dios nos rescata de nuestros corazones rotos, y Dios nos rescata de nosotros mismos también y los problemas que tenemos en la vida, ayudándonos a convertirnos en el mejor versión de nosotros mismos, simplemente porque nos ama. Rescatarnos para vivir con movilidad, con valor, con gozo, en fortaleza y fe y alegría y amabilidad, ¿verdad? Todo lo que necesitamos, amistades y amigos y familiares y salud, todo lo que es bueno nos está rescatando para poder tener eso en nuestras vidas. Rescatarnos para que podamos ayudar a rescatar a otros. Los demás en nuestras vidas no van a saber el amor de Dios si no nos usa el Señor. Nos está rescatando para poder ayudar a rescatar a los otros en nuestras vidas también. Voy a volver al acto 3 en un solo segundo. Entonces llega el acto 4, ¿verdad? El acto 4, que es el paraíso. El paraíso. El cielo es el lugar donde todo está completamente restaurado. Y ese día va a venir, hermanos. El cielo nos devolverá todo lo que hemos perdido. El cielo no solo es un servicio de oración sin fin, pero es mucho más. No es niños sentados en las nubes cantando todo el día. Se trata de aventura y suspenso y nobleza, ¿verdad? Y alegría y risas y gozo y familias y todo lo que es bueno. Así es el paraíso, así es el cielo donde está el Señor esperándonos. Se trata de personas reales y casas reales, lugares reales, tierras reales. Y hay palabras, no hay palabras para descubrir, ¿verdad? Para describir lo que vamos a ver. Si los seres queridos que han pasado ya al cielo, ¿verdad? Si podrían hablar con nosotros, no tenían palabras, no pueden tener palabras para describirlo. Está maravilloso el paraíso. Ese es el acto 4. Algunas veces unas películas
no hacen bien, ¿verdad? Pero a veces algunas películas sí hacen bien tratar de descubrir lo que vemos en el cielo. Una de mis favoritas películas es Gladiator. Una película, está un poco violenta, pero no es para niños pequeños, ¿verdad? Pero esa es una película que me gusta a mí, Gladiator. Y quiero que notes cómo se restaura todo en esta película. Al final, todo está restaurado. Y yo pienso que así capturan un poquito del paraíso. La historia nos dice que Marcus Aurelius se dice al general Maximus que es su hijo, ¿verdad? Su hijo Commodus no es apto para gobernar y que desea que Maximus solo él que siga como gobernador, así nos dice la película. Cuando Commodus, el hijo, ¿verdad?, del gobernador, se entera de esto, asesina a su padre y intenta matar al general de Maximus. Y logra asesinar y violar a su esposa y matar a su hijo también. Y el general apenas escapó. Pero el general Maximus se convierte en esclavo. Y el esclavo se convierte en un gladiador, en un guerrero poderoso, muy humilde, pero poderoso y con propósito. Y el gladiador derriba al imperio. Y Maximus mata a malvado Commodus, ¿verdad? Pero está herido de muerte. Pero todo será restaurado. Ahí lo vemos en la película al final. Se ven en el cielo, ya se muere, ¿verdad? Maximus, y llega al cielo y está viendo así a lo lejos y se encuentra con su esposa y con su hijo. Y se abrazan y están ahí orando, están con risa y están pasando tiempos preciosos en el paraíso. De nuevo están juntos. Todo está restaurado en el acto 4, en paraíso. Pero acto 3 es donde nos encontramos hoy. En estos días, en una guerra, todos vivimos en el acto 3. Todos tenemos nuestra historia en la historia de Dios. Y todos los que nos rodean, ¿verdad? Todos los que están viviendo en estos días, en nuestras ciudades, en nuestras familias, están atrapados en esta drama, en este acto 3. Incluso si no son conscientes de ellos, ahí están todavía. Entonces tenemos propósito en este acto. En la plenitud de estos tiempos, de verdad, Dios envió a su Hijo al mundo. Sabemos que Dios nos amó y mandó a su Hijo. Y la historia épica de Dios dice así que nació de una virgen. Está predicando, ¿verdad?, en el Señor, así su primer sermón. Ahí está Jesucristo, nuestro Salvador. Está predicando su primer sermón y está hablando sobre el reino de Dios. Y dice, ¿quieres el diseño original de Dios? ¿Estás buscando la verdadera felicidad? La vida bendecida, la vida que todos a tu alrededor están buscando, todo lo que quieren. La vida del reino, la vida bendecida, la vida que todos quieren, no está relacionada con circunstancias externas, sino es un trabajo interno. Aquí está el reino de Dios. Y en el primer sermón de Jesús comenzó a cambiar el pensamiento del mundo. A estos días también. ¿Crees que la vida bendecida se encuentra así? Dice. No es así. ¿Crees que vas a encontrar tu vida sin Dios? No es posible sin Dios. No lo encontrarás cuando encuentras a Dios, cuando te entregas a Dios. Ahí está la vida. Y ahí nos está contando nuestro Salvador. ¿Crees que vas a llegar arriba empujándote así ahí a todos, verdad? Si sirves, puedes lidiar. ¿Crees que eres el número 1? Bueno, el último será el primero y el primero
será el último. Y así está volteando todo el pensamiento del mundo. Y Jesús comienza su primer sermón en la historia épica del rescate de Dios de la creación que ama. Y en Mateo 5:3 dice así: bendecidos todos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Y entonces lo recogeremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias que la historia de Dios, la historia que estamos en nuestra vida es parte de tu historia, Señor. Ayúdanos para ver eso cada día. Que nuestra vida esté llena de aventura y gozo y propósito, Señor, porque no solamente es historia de nuestras vidas, pero es tu historia, Señor. Y ayúdanos a compartir con otros, Señor, alrededor, que necesitan saber el amor de Dios. Nacimos en esta guerra, Señor, pero no somos vencidos, sino tenemos la victoria, porque estamos en tu historia, en el nombre de Cristo. Amén. Si tú estás viendo hoy y no estás viviendo bien, tal vez no estás haciendo bien o no estás viviendo bien, y ahora quieres darte tu corazón al Señor, me daría mucho gozo orar contigo. Si tú dices, no estoy viviendo bien, no estoy haciendo bien, necesito que el Señor me ayude, quiero que me perdone mis pecados, quiero vida de nueva, necesito comenzar de nuevo, quiero que me perdone, le entrego mi corazón a Dios. Si tú quieres hacer eso, entonces me gustaría orar por ti. Vamos a orar y puedes repetir después de mí. Padre celestial, te doy gracias por Jesús. Perdóname de mis pecados, Señor. Te doy mi vida y mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Ayúdame a vivir por ti, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Díganos ahí en el botón, en la pantalla, si acaso oró para recibir al Señor como su Salvador. Nos queremos gozar con ustedes y queremos orar con ustedes también. Si acaso necesitan oraciones, pueden mandarnos un correo electrónico en el prayer@shoreline.net. Ahí nos puedes mandar un correo electrónico para poder estar orando por ti también. Y quiero también recordarles que pueden mandar sus diezmos y sus ofrendas aquí a la iglesia en una dirección en la carta, si acaso quieren hacer así, o si no, pueden con un texto 77977, las palabras Shoreline, y ahí pueden recibir toda la información para poder dar de sus diezmos y sus ofrendas, para que la iglesia de Dios esté así con muchas fuerzas y podemos alcanzar muchos con la palabra de Dios. Nos da mucho gozo que están con nosotros también. Ahora, una bendición para todos ustedes en esta historia épica de Dios, ¿verdad? Que Dios divino y todopoderoso los bendiga y guarde y los mantenga firme. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les tenga misericordias y les concede paz. Nos vemos muy pronto, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes. Adiós.